Bueno, ¿Podés? yo tenía abierta la presentación acá, sí. A ver si compartir, pero no sé qué. ¿Podés? Sí, estoy tratando de buscar el archivo. Ah, ahí está. Listo. ¿Lo están viendo? Sí, sí. Sí, sí, se ve. Sí, se ve bien. Bueno. Esta es una presentación muy cortita que es más bien, ahí como dices, un mapa conceptual de ruidos y vibraciones, pero también es una especie de mapa conceptual de todo lo que es higiene, porque lo primero que, a ver si yo, no me perdí acá porque dejo de ver la pantalla, de tener la presentación, no. A ver si yo puedo hacer clic, pinchar acá, no. Bueno, voy acá con la presentación. ¿Se ve el cursor? ¿Estoy resaltando ahí o se ve No, que estoy el resaltando? cursor no. No, el cursor no se lo ve. Entonces estoy presentando, ay, no tengo claro bien cuál es la pantalla que tengo que estar. Aguárdenme en un cachetito que me ubico. Porque tengo que compartir una ventana, me parece. Compartir, no, la pantalla y compartir una ventana. Bueno, no importa, vamos. Acá está. ¿No sale el cursor ahí? Sí, ahí sí. Ahí se Ahora ve. sí. Sí, sí. Bueno, reconocimiento. Ay, se me fue. No sé, no tengo que tocar. Uy, Dios. Perdón, me falta entrenamiento. Tengo que dar más clases virtuales. Ahora dejé de compartir. Sí. Sí. Compartir. ¿Estás grabando? Sí, está grabando. Ventana, toda la pantalla. Acá está. No me deja. Sí. Ahora sí. ¿Ahí volvimos? Sí, ahora sí. Sí, sí. A ver, acá tendría técnicamente un lapicito. Ah, tengo el punto láser. ¿Ahí se ve el punto láser? Sí. Sí. Bueno, entonces, decía que desde el punto de vista de higiene laboral, la higiene laboral es prevención, es identificar los agentes de riesgo que pueden generar enfermedades profesionales, que en este caso lo vamos a definir como ruido y lo vamos a definir como vibraciones. Una vez que identificamos el agente en cualquiera de, recién Verónica me preguntó si podían arrancar con el trabajo final. En el trabajo final lo primero que nosotros le pedimos es que hagan el inventario de puestos, o sea, el listado de puestos de trabajo y la cantidad de gente por puesto de trabajo. Ahí ya tenemos los sectores, normalmente lo volcamos en un layout, y en un sector como por ejemplo el que tenemos acá abajo, que es un pequeño layout, con los puestos de trabajo y los puntos de medición, en ese layout nosotros donde encontramos las personas que están expuestas y vamos a hacer lo que llamamos en ruido y vibraciones el reconocimiento de las fuentes de ruido 90.001 y vibraciones 90.008. ¿Ustedes ya vieron lo que es este numerito? 90.008, ¿qué significa y 90.001? ¿Alguno sabe?
Les pregunta a los alumnos. Sí, son los agentes de riesgo de la lista de la resolución, no me acuerdo el número ahora. Bueno, son los agentes de riesgo. El ¿Cómo SOP, se los llaman códigos de esos agentes? SOP. Los códigos de SOP. Códigos de SOP. Exacto, los de SOP. Ujú. Esos códigos SOP están regidos por qué decreto. Ahí está el decreto. Esto es una especie de charla que pretende vincular varias materias. Una de ellas es medicina laboral. Otra es introducción, el marco legal. El decreto 658 fue el primer decreto que se promulgó en el año 96. En marzo del 96 salió el decreto 658 antes de que empiece el sistema de riesgo de trabajo. Y esto tiene que ver con la definición de, para el Estado argentino, qué reconoce como enfermedad profesional. Vayan a ver el 658 y ténganlo como manual de por vida si quieren ser profesionales de higiene y seguridad, porque ahí van a estar todos los agentes de riesgo. Hay una tablita con los primeros agentes de riesgo y después se le agregaron en el año 49 del año 2015 los otros agentes de riesgo que fueron básicamente los ergonómicos. Entonces, ¿qué significa? Después se le dio el nombre de SOP y después se lo incorpora en las nóminas como un codiguito, porque eso significa que el profesional de higiene y seguridad tiene que identificar el expuesto y la exposición. Entonces, en el tema del ruido, que es una de las top 3 en enfermedades profesionales en el país, la hipoacusia es la primera, creo yo. La segunda son todas las musculoesqueléticas, o sea, las ergonómicas, y la tercera son el uso forzado de la voz, que también está vinculado con las ergonómicas, y nosotros prácticamente no lo vemos, pero bueno, está dentro del contexto de las enfermedades profesionales del país. 90.001 entonces es una de las principales enfermedades profesionales que tiene la población trabajadora en Argentina. Entonces, la importancia que tiene esta materia y los capítulos de las 4 semanas que vamos a ver están enfocados, y la segunda semana, esta semana que ustedes están cursando, están enfocados en resolver esta actividad, esta primera aproximación. ¿Qué significa? Entramos a un sector, tenemos los puestos de trabajo identificados, o sea, tenemos que identificar los puestos de trabajo, y en ese sector vamos a identificar las fuentes de ruido. Entonces tengo que reconocer la fuente de ruido a oreja inicialmente, a oreja, escuchando con o sin los protectores auditivos, y tratar de identificar y caracterizar esa fuente de ruido y la exposición. ¿Cuántas variantes puede haber? Y un montón. Todas son diferentes, dependen y parecidas a la vez, porque si tengo ruido continuo, tengo que poder cuantificar la presión sonora, o sea, el nivel, lo que yo le llamo en forma genérica como mapa conceptual, la concentración de esa presión sonora, sea física, y ustedes vienen de ver contaminación, en contaminación le llaman concentración, en ruido se llama nivel de presión acústica, o sea, sería el nivel de presión que está recibiendo el órgano blanco, en este caso el oído, que puede generar, que es tolerable a lo largo del tiempo, en las 8 horas de trabajo, los 365 días del año, para un trabajador sin enfermar. Entonces tengo que identificar ese nivel de acción, esa concentración máxima, pero antes de ir a medir, que eso es lo que voy a lograr, tengo que caracterizar tanto en contaminación, como en ruido, como en vibraciones, como cualquier otro agente de riesgo que tenga, tengo que caracterizar esa exposición. ¿Eso qué significa? Bueno, la persona entra y toma el turno. Se cambia, se viste y se pone al pie de la máquina, al pie del proceso, o empieza a trabajar. Ahí empieza la exposición. ¿Cuándo se pone en marcha la máquina?
entro por ejemplo, a una sala de un frigorífico donde hay una cámara de 5 grados y ya hay un ruido de fondo, ese ruido de fondo se ve afectado por la otra máquina por un ventilador que se enciende y se apaga en forma discontinua. En una metalmecánica hay balancines, hay ruido de fierro contra fierro. Esos ruidos, ¿a quién afecta, cómo afecta y si son continuos, discontinuos y cómo me preparo para medirlos? Esa sería la caracterización de la exposición. Lo que me voy a encontrar con que voy a tener, por ejemplo, acá en este layout voy a tener 3 puestos de trabajo o 3 personitas que están representando 3 puestos de trabajo. En los 3 casos, según lo que se ve, se puede interpretar muy esquemáticamente en este layout, tengo un montón de máquinas tejedoras. Esas máquinas tejedoras pueden tener la misma presión sonora, o sea, el mismo ruido industrial cada una, pueden estar prendidas todas, pueden estar prendidas, en este caso particular hay cerca de 48 máquinas, de las cuales habitualmente de lunes a viernes, en este periodo del año, con este tipo de mercado, en esta ventana de esta empresa que está en desarrollo, se prenden unas 23, están en continuo funcionamiento. Entonces yo tengo que primero anotar las condiciones de contorno, recrear y reconocer cuáles son las fuentes de ruido, que serían las máquinas, si hay algún ruido de algún ambiente que hay alguna ventilación forzada, y todo eso lo tengo que ir empezando a entender, a ver si es continuo, si es discontinuo, y si las personas están frente a las máquinas tejedoras en forma estática, dinámica, y si por ahí es un tiempo parcial, por ejemplo, arranca todo preparando, se ponen a tejer, se teje el lote de producción y a las 4 horas se para y se hace un control de calidad y baja el nivel de ruido. Todo eso es lo que tengo que caracterizar en la exposición cuando quiero prepararme para hacer la medición. La medición la vamos a hacer la semana que viene la parte de aislación y atenuación, y en la semana 4 vamos a hablar del protocolo de medición de ruido. Ahora lo que estamos haciendo es una primera aproximación. Entonces, ¿para qué medimos? Para ver el nivel de ruido de exposición que tiene la gente. ¿Cuál es ese nivel? Me lo da el 658 porque el factor de riesgo es una enfermedad profesional. ¿La enfermedad profesional ruido se puede desarrollar en 3 meses? No. Tiene que ser una exposición reiterada en el tiempo con una presión sonora por encima del nivel de acción. En la biblioteca ustedes tienen un material que habla del nivel de acción, que está resaltado, que está en la biblioteca, no sé si, bueno, ahora no me acuerdo el nombre, ahora lo voy a consultar y después le digo cómo se llama el archivo. Pero si alguno lo leyó, me puede decir el nombre del archivo. Se los digo ahora cuando terminemos la presentación. Entonces yo lo que voy a hacer es, caracterizo la exposición, después mido, si me da, en el caso de ruido, el nivel máximo de exposición es 85 decibeles las 8 horas de trabajo. Si mido y me da 80 decibeles, estoy por debajo del 50% técnicamente que se toma. Ahora, Esteban, cuando ustedes vean la escala logarítmica, tenemos que hacer una salvedad sobre ese nivel de acción que se toma con un sentido práctico. En realidad no es tan fácil de definirlo científicamente o físicamente. Pero con el sentido práctico que se toma tomamos 85 como el 100% de máximo permitido, 8 horas de trabajo, 82 decibeles como el 50% de la exposición, de la concentración de esa presión sonora que está recibiendo el oído del trabajador, y por debajo del 82% lo consideramos como por debajo del 50% de la exposición, de la dosis, que técnicamente yo no estoy obligado, por eso se llama nivel de acción,
no estoy obligado a tomar una intervención sobre ese agente de riesgo. O sea, definimos entonces, caracterizamos la exposición, vamos al decreto 295, al 658, definimos cuál es el máximo, cuál es el nivel de acción, buscamos en la literatura de esta materia, yo le voy a decir ahora cuál es el artículo, que es de la superintendencia, y después nos preparamos para ver cómo me da el resultado y cómo tengo que medir y cómo yo me tengo que quedar conforme con la medición para poder definir si esas 3 personitas que yo dibujé, que pueden ser 3, 30 o 300, están expuestos a qué nivel de ruido, durante qué tiempo, con qué fuentes de ruido, a un nivel sonoro que pueda ser perjudicial. Acá vimos el reconocimiento de la fuente, la caracterización de la exposición e identificar los expuestos. Identificar los expuestos ya sería ir a la nómina y decir cuáles son, y si están en forma permanente. Normalmente se ponen los operarios y algún supervisor. Diagnóstico. Bueno, acá vamos a ir en la medición la vamos a hacer en la semana 4, pero nosotros tenemos que arribar a un diagnóstico de la situación de exposición de todos los que nosotros identifiquemos como expuestos al 90.001. ¿Sí? Después tenemos que hacer un diagnóstico y eso lo hacemos a través de la medición. Y tenemos que medir todo el tiempo que sea necesario y todas las veces que vayamos a hacer la medición tenemos que mejorar nuestra calidad de medición y nuestro nivel de detalle de la medición para poder echar luz y tener el conocimiento acabado de la dosis que está recibiendo esa gente. Porque si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie esto. Y si nuestro resultado diagnóstico implica que estamos por encima del CMP, tenemos que tomar controles duros e intervenir en forma rápida o importante. Atenuar el ruido, ya lo va a desarrollar Esteban la semana que viene, no es una cosa fácil, aislarlo tampoco, pero sí tenemos que tratar de identificar cómo podemos empezar a controlarlo, porque en las orejas de todas las personas y la capacidad de escucha de todas las personas, independientemente que le hagamos vigilancia médica o no, están en riesgo. Ese es un poco el objetivo del diagnóstico y es la certeza que tiene que tener el profesional de higiene y seguridad. Esto del nivel de acción es el verde por debajo del 50%, amarillo entre el 50 y el 100, y por encima del 100 es el rojo, es lo que acabamos de decir. Verde sería menos de 82 decibeles, amarillo sería entre 82 y 85, y rojo 85 y por encima. Esto que yo le estoy diciendo, así conceptualmente, en la práctica no es fácil de determinar. Pero se va, el profesional, ustedes que están estudiando, lo van a tener que ir desarrollando y viendo en la práctica y van a tener que salir a medir. Una vez que tenemos el diagnóstico, ya tenemos identificada la población expuesta y podemos hacer un ranking de lo que más nos va a preocupar o no nos va a preocupar. De antemano, nosotros ya sabemos que si le ponemos un protector auditivo a cualquiera de estas personas, estamos logrando atenuar en promedio más de 20 decibeles. Pero, no, 14 decibeles. Corregime, Esteban, si me estoy mandando ahí un error. No, está bien, está bien. Voy a conectar Un tipo de protector, pero el SNR en general sí está entre 15 o 20 decibeles, ¿no? Es un poco Claro, el rango. está bien. Pero eso no significa, eso no significa, por lo menos en la escuela que nosotros queremos dejarles de ruido, no significa que yo me tengo que recetar los protectores auditivos y quedarme con eso. En la práctica es lo más frecuente que ocurre.
Le pongo protector auditivo y ya está. Y empiezo a trabajar en atenuación. Cosa que el profesional de higiene, y sobre todo si les toca ejercitarse, hacer el ejercicio de la profesión como externo, van a tener poco tiempo y normalmente hacen la medición, se encargan de hacer la medición, la documentan, la firman y pasan la información y empiezan con el elemento de protección personal. La legislación no lo dice así, después lo vamos a... de eso es materia de otro momento. En ese sentido, De otra puedo discusión. meter un bocadito Sí. de Gustavo nada más. Sí. Que además también es importante el tema de los protectores auditivos porque también corremos el riesgo de sobreproteger, digamos, y que eso también tenga sus complicaciones en el propio trabajo, no escuchar otras máquinas, que estando dentro de los niveles, digamos, ¿no?, sonoros permitidos, pueden ser Claro. alarmas, pueden ser, o tal vez no alarmas, pero sí indicadores de algún proceso productivo o lo que fuere, y por sobreproteger no es cuestión de decir, pongo el protector de mayor nivel, con mayor atenuación y Claro. listo, digamos, eso también tiene un problema. Técnicamente yo tengo, pero hay muchas exposiciones, muchísimas exposiciones. Por ejemplo, en la construcción, cuando yo enciendo una moladora, hay muchísimas exposiciones donde si yo caracterizo la fuente de ruido, sé que hay un soldador y un amolador que están tendiendo tubos, por ejemplo, y soldando, que ahí voy a tener que recetar protectores auditivos y voy a tener que vigilar que por lo menos cuando esté la moladora encendida lo use. O sea, hay muchísimos, estos conceptos, es como una especie de ABC donde yo me tengo que enfocar y a veces prácticamente ni siquiera necesito medir mucho porque sé que la producción de ruido que tiene una herramienta en particular es muy por encima de los 90 decibeles. Por ejemplo, una moladora biselando un caño. Entonces, eso la práctica me va a dar, pero este ABC que estamos desarrollando acá nos va a mantener enfocados y nos va a dar seguridad a la hora de tomar intervención sobre la protección de la hipoacusia, la prevención de hipoacusia por ruido, obviamente por ruido, en la industria y en todos los rubros que les toque trabajar o que les toque desarrollar. Entonces, para cerrar un poquitito, ya estoy empezando a terminar. Después viene, una vez que hicimos el diagnóstico, después podemos anticipar algunas acciones de control, pero el mapa conceptual de cómo nos debemos manejar desde el punto de vista de qué es lo primero, qué es lo segundo, qué es lo tercero, y cómo agotando todas las observaciones uno va llegando a la medición con la caracterización y la ubicación de la gente y teniendo claro cuáles son los tiempos de los procesos, que lo pide la legislación, pero lo pide como algo diluido. Y nosotros aquí le damos mucha importancia porque tenemos que entender ese proceso diario que hace el trabajador, por ejemplo, en este caso en la máquina tejedora, que hace en las 2 primeras horas, que hace en las otras 2 segundas horas, cómo es su ciclo de trabajo, cuándo se paran las máquinas, cuándo se lubrican, cuándo se hace un control de calidad o lo que sea, y cuál es el tiempo total de exposición a esa fuente de ruido. Que pues en algunos casos es mucha y continua, y en otras es alternada y dependiendo un poco de los valores, de los indicadores de dinamismo de la semana de trabajo del puesto que se trate o de la empresa que se trate. Entonces ahí vamos después a trabajar el control, con aislación, con atenuación, atacando la fuente, vigilar el uso y proteger, y haciendo la vigilancia médica. Esa vigilancia médica tengo que tenerla clara ahí en la nómina de los expuestos y avisarle a la RT que están expuestos. Ahí terminamos como una especie de proceso básico inicial que se repite periódicamente. En realidad, si la empresa es relativamente estática, yo esto lo hago una sola vez y bien, y después periódicamente controlo que los niveles de ruido sean los mismos. En ese control tengo que tratar de ir afinando si tengo valores máximos, si esos máximos
la legislación me dice que los tengo que recortar, si se pueden ser perjudiciales, y tengo que hacer un seguimiento periódico de los resultados de los exámenes médicos que le hace la RT, que en general, si yo no tengo vinculación con mi médico mi médico laboral de la empresa en la cual estoy ejerciendo el servicio, en general la RT solamente me avisa cuando hay algo anormal. Tengo que considerar que se hicieron los exámenes, tengo que hacer un chequeo de quiénes asistieron o quiénes no asistieron, porque a veces ni siquiera eso me avisan, y el resultado se lo guarda la RT si es que están normales. Si llega a encontrar alguna anormalidad, recién ahí le avisa por algún medio fehaciente a la empresa. Con lo cual, esa es la práctica hoy de cómo se ejerce esto. Hay planes para vigilar, para proteger y hacer una vigilancia más cercana de la audición de las personas, pero esto es lo que me está pidiendo hoy el requisito. Después tenemos que hacer una especie de seguimiento, que eso era un poco lo que le estaba indicando, tratando de identificar qué cambios pueden darse. Antes de pasar a eso, que es muy, muy simple, porque es repetir lo mismo y ver si algo cambió. En la caracterización de la exposición puede llegar a ser necesario ir un día fuera del horario de producción y empezar a encender máquinas y medir los ruidos de fondo. Por ejemplo, en un frigorífico puedo tener mezclado el ruido de la noria con el ruido del ventilador general, con un ruido de otro ventilador de la cámara, con el ruido de una sierra que divide la media red, con el ruido de un palco que tiene un accionamiento neumático, con el ruido de los ganchos que caen. No sé si alguno ha pasado alguna vez por un frigorífico, estoy describiendo más o menos de lo que me acuerdo. Cuando los ganchos que van por el riel, se desengancha la pata del animal, normalmente se tira un cajón y es un golpe metálico contra un cajón metálico, con lo cual es metal. Todo eso debiera ser caracterizado y sumado como están aprendiendo a sumar con el álgebra de decibeles, como para poder empezar a trabajar en la aislación y en la atenuación. Eso estamos hablando de alta escuela. Pero es lo que nosotros, digamos, haciendo esta caracterización de la exposición y reconociendo la fuente de ruido, podemos empezar a discernir si tenemos que trabajar sobre un transporte, sobre un ventilador, sobre una renovación de aire, sobre una descarga de aire comprimido, que son contribuciones que se van haciendo al nivel sonoro continuo equivalente. Para completar un poquitito esta presentación, que es simple y es esta hoja nomás, lo que después, al final de los cursos, quiero que les quede, no sé si yo lo voy a comentar ahora rápidamente, después Esteban, si querés lo complementás un poquitito. Todos aquellos que hayan visto medición, instrumentos de medición, sobre todo los electromecánicos o mecánicos, van a entender lo que es el valor Rod mean square o raíz media cuadrática, o lo que se llama también como valor eficaz. El valor eficaz tanto en el ruido como en las vibraciones, y acá empezamos otra vez a pasar al tema de vibraciones, acá ampliamos, digamos. El valor RMS, cuando normalmente son ondas y señales que no son periódicas, y se analizan con el instrumento lo que hace la FFT, que es la transformada rápida de Fourier, donde se descompone en bandas de octavas. Se los cuento así rápidamente, es para estudiar. En el módulo 4 lo van a empezar a desmenuzar un poquito, pero de todas maneras es entender lo que hace el instrumento. Ese valor RMS es el valor eficaz, que es la potencia sonora que está entrando al oído y que yo tengo que tratar de captar y que tengo que estar seguro que me da 82 decibeles y que se integró
ese valor RMS en un periodo tal donde yo capté toda la variabilidad de la fuente. Después tengo acá, en chiquito, tengo las ondas periódicas y la descomposición en armónicas, suponiendo que el ruido o la señal de vibración, porque en este caso es una señal periódica parecida a cómo se esquematiza y se ve la corriente alterna, es una senoide pura, que la fundamental está en fase, el primer armónico tiene esta composición, y se hace la descomposición en armónicos descomponiendo la curva fundamental en todas estas armónicas. Todas estas armónicas se van a caracterizar en el instrumento y van a ser afectadas por el filtro de decibeles A, que considera la impedancia del oído humano. Acá yo paro porque ya me estoy metiendo en un terreno que es más bien de Esteban. Pero esta forma de onda, así como se estudia en formato puro, la van a encontrar como una forma de onda de esta manera, que se descompuesta en transformada rápida de Fourier se ve de esta manera. En particular en las vibraciones, nosotros tenemos 90.008, que es vibraciones de cuerpo entero, y 90.007 de vibración de mano. La más frecuente de estas vibraciones, que no es una de las top como enfermedades profesionales, en el año 2018 y 2019, en el texto que yo les voy a marcar ahora, que les voy a decir dónde está, o que les voy a mencionar en la biblioteca donde lo subimos, estamos hablando de, en toda la población de Argentina, unos 500 casos de artrosis de columna, que es lo que puede generar y que está reconocido la exposición de cuerpo entero para los trabajadores. Entonces, acá ya me meto en lo mismo que hicimos en el ruido, tenemos que hacer en las vibraciones. Con la diferencia de que acá no hay ruido, sino que va a haber vibraciones de cuerpo entero, y sobre todo, principalmente, esto en la industria se traduce en máquinas viales o autoelevadores, en las cuales vamos a encontrar un palero, por ejemplo, un retrista, vamos a encontrar un conductor de autoelevador, con diferentes solicitaciones y diferentes exposiciones en el proceso productivo de la empresa que nosotros estemos estudiando. Podemos usar el autoelevador para mover 4 o 5 pallets y alimentar una tolva. Y lo usamos y hacemos 4 movimientos en el día, cargamos un camión y a lo mejor el autoelevador no tiene más de 1 hora de uso por una sola persona o por varias personas. Y se puede usar el autoelevador para mover 3 o 4 elementos propios de la producción del proceso que, por ejemplo, abastecer un pallet de bolsas, porque hay que cargar de a 2 bolsas por hora en una molienda, y esto significa que el autoelevador lo hace en 3 minutos, 5 minutos, y después que está todo el tiempo parado. Entonces ahí tenemos una caracterización de la exposición con un tiempo de exposición por proceso definido. Vamos a encontrar que hay bodegas donde permanentemente el autoelevador está cargando y descargando camiones. Entonces el autoelevadorista no se baja del autoelevador. Ese es otro tipo de exposición. Voy a poder caracterizar la exposición a esa vibración diferenciando entre qué tipo de máquinas hay, si hay máquinas motoniveladoras, qué modelos son, cómo está el asiento, qué regulaciones tiene el asiento, cómo yo debería medir esa exposición del cuerpo entero en ese tipo de máquina. Me tengo que preparar, tengo que caracterizar esa fuente de exposición o caracterizar esa fuente de vibración. Ustedes en esta semana van a hacer una actividad donde les vamos a pedir que busquen
dos fuentes, o sea, las dos fuentes de esta materia. Una fuente de ruido que la caracterizan, puede ser un puesto de trabajo, una exposición, y también que traigan, ustedes ya creo que se agruparon todos, eso no, ahora le vamos a preguntar a Yanina a ver y a ustedes si están agrupados, y traigan dentro de un grupo, nosotros nos imaginamos la actividad la pueden realizar en grupo. Uno trae una fuente de ruido y se la explica a sus compañeros y trata de caracterizarla con alguna filmación, con algún video. Si bien no es una situación representativa, pero para que vayan entrenándose a ver cómo es la cadencia de ese ruido, y otro podrá proponer una vibración que puede ser desde una bicicleta, una vibración que tenga en lo posible una relación laboral, ¿no? Que sea del entorno laboral. Si tienen algo que sea interesante para ver cómo vibra o cómo es el fenómeno vibratorio y la persona expuesta, siempre tiene que haber un expuesto en la actividad, ¿no? Porque si no hay expuesto, el agente de riesgo no produce, en lo que nosotros estamos estudiando, no produce ninguna consecuencia. Vamos a tener una vibración que tendrá una amortiguación, que tendrá una fundación o que tendrá algo que soporte esa máquina y se traducirá en algún ruido, alguna vibración dentro de lo que puede producir también un problema de medio ambiente, que eso Esteban lo va a tratar más adelante, que sería ruido o vibración al vecindario, pero en esta primera etapa nosotros nos vamos a prevenir las enfermedades profesionales en el contexto laboral. Entonces, lo que recién les comenté para ruido es lo mismo que para vibraciones. Por último, acá abajo tengo el circuito equivalente de lo que sería, esta sería una fuente vibrante, que en el caso de un autoelevador es el autoelevador haciendo su ciclo de trabajo de carga-descarga, llevando al depósito, trayendo del rack de producto terminado y cargando al camión, o sea, el ciclo que ustedes observen que hace en forma rutinaria. Después tenemos el resorte, la masa y el amortiguador, que es el circuito equivalente de lo que sería ese circuito mecánico vibrando. Y acá abajo tenemos el equivalente también el equivalente eléctrico, que tenemos una fuente que podría ser la resistencia y el resorte, son componentes equivalentes, análogos. En un caso es un sistema electromecánico y en este caso es un circuito eléctrico. El resorte cumple la misma función que la resistencia. El capacitor cumple la misma función que la masa de inercia. Y la bobina cumple un fenómeno amortiguador, el mismo fenómeno que cumple el amortiguador. Se opone a los cambios bruscos de velocidad y acá la bobina se opone a los cambios bruscos de corriente. Para los que no son electromecánicos esto les va a costar. En las teorías de vibraciones está desarrollado como es un circuito básico, perdón, y lo van a poder seguir y como para entender cuál es el fenómeno físico. En la práctica van a tener que hacer el diagnóstico a través de una medición, que el instrumento ya tiene resuelto cómo integrar ese valor. Gustavo, creo que alguien quiere hacer una pregunta. No sé si... Yo estaría parando acá, ¿sí? Podemos parar acá, dejo de compartir. Y ya terminé la exposición. Ahora levantaron una mano, pero no sé quién era. Se me fue. Bueno. ¿Pamela puede ser, no? ¿Entendieron? ¿Les quedaron dudas? Por ahí les llené la cabeza de dudas. ¿Hola? Sí, sí, ¿Pueden hablar? Sí, sí. Se entiende. Esto lo que pretendía hacer es en poner un contexto a la actividad que van a hacer esta semana
Incorporar la semana la actividad que acabaron de entregar el lunes, porque el lunes empezaron a manejar álgebra de decibeles. Empezaron a sumar y restar decibeles, empezaron a introducirse en lo que es sumar un decibel, restar un decibel, y la escala logarítmica, que no es poca cosa. Para nosotros no estamos acostumbrados a una escala logarítmica, estamos acostumbrados a las escalas más bien tirando a lineales, o a las empíricas, o a las que se miden, que se construye una función transferencia a partir de una medición online. En este caso, la física lo resuelve de esta manera, con la escala logarítmica. Y todo lo que nosotros hemos ordenado en estas 4 semanas son los principios básicos rectores para que ustedes puedan hacer un buen diagnóstico, que es lo que acabamos de narrar, que es un poco una especie de receta para ir de lo general a lo particular y poder llegar a arribar a una conclusión y tener la sensibilidad que estamos tratando de prevenir hipoacusia. O sea que es importante lo que estamos haciendo. Sí, escucho. Esteban, si querés hacer un aporte, Janina también. Sí, no, pensé que había un micrófono ahí, no sabía si había alguien que estaba hablando. Estoy de acuerdo con lo que estuvo hablando Gustavo, en general, bueno, lo que él comentaba respecto a la escala logarítmica y a su uso tiene que ver básicamente con poder facilitar de acotar esa escala, que si uno la midiera en potencia, digamos, watts, sería mucho más grande y no tendría correlación con lo que escucha el oído humano, básicamente. Entonces esa es la idea en general, ¿no?, del decibel. Luego, en este sentido, lo que comentaban también ahí, lo que contaba Gustavo respecto a la dosis, tiene que ver con esta, en algún punto, convención, digamos, de que estos 3 decibeles es la tasa de intercambio, digamos, a partir de la cual uno o duplica o divide por 2, digamos, el nivel de dosis y el nivel de exposición. Y luego, para hacer un comentario, por lo menos para que quede, respecto a lo que hablaba de la curva de ponderación A, que es la que van a ver en general en la gran mayoría de las normativas, de la legislación local y de las normativas a nivel general, ¿no? Tanto en lo que es medioambiental, lo que es medición de potencia, a veces en cuanto a potencia acústica me refiero y demás. En general todo se basa en dBA. Hay justificaciones, digamos, en las guías, digamos, ¿no?, y en los módulos, pero básicamente tiene que ver con cómo escucha el oído humano. Aunque como todo puede haber discusiones y puede haber usos, en general se termina utilizando ese tipo de ponderación porque es la que mejor representa cómo escuchamos, entonces es la más útil para calificar o para evaluar, y luego en tal caso se hacen correcciones, o bien hay algunos otros niveles en DBC, en otros estos ponderaciones que pueda haber, pero eso es lo más importante, digamos. Siempre que hablamos de DB en general, siempre van a estar hablando de DBA en la mayoría de las calificaciones, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta por ese lado. Y luego lo que hablaba Gustavo respecto al nivel RMS, que en acústica, digamos, en sonido, lo hablamos como el nivel equivalente, tiene que ver con esa energía, con esa suma energética, digamos, ¿no? Y esa energía que durante un lapso no tiene que ver con una variación estática, ¿no?, sino, perdón, dinámica, sino justamente con un concepto del nivel al que está expuesto en un largo plazo, que en ese largo plazo, dependiendo de la máquina, cuando es muy estable, puede ser 1 minuto, digamos, ¿no? No tiene que necesariamente ser 2 horas. Eso dependerá del tipo de uso y del tipo de aplicación. Bueno, no sé si queda alguna duda, si quieren agregar algo más. Yo les quería compartir de nuevo la pantalla, la ventana, porque ahí les prometí que les iba a mostrar dónde está y cómo se llama. La guía, ¿la están viendo? Sí, es la que había comentado Sí, Pamela. se ve. ¿Están viendo? ¿Le estoy compartiendo la pantalla? Sí, se ve. Bueno, yo acá recorté en la biblioteca, está bueno, hay unos casos prácticos y está la guía técnica de hipoacusia, mesa de consenso PDF. Ahí van a encontrar, es un PDF, digo, ahí van a encontrar
el concepto de nivel de acción, que es un documento de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo que lo propone como una herramienta práctica. No lo deja establecido como científicamente porque puede haber una comunidad de físicos, sobre todo, que la pueda discutir como concepto, pero desde el punto de vista práctico, estos 3 decibeles menos, que equivalen a la sensación, esto me lo enseñó mi profesor, reducir 3 decibeles en el instrumento equivalen a la percepción auditiva de la mitad del ruido. Pero bueno, estamos hablando de decibeles, con lo cual lo dejamos ahí. Porque, Damián, digamos... Perdón, Gustavo, Damián Ríos, creo que quiere hacer una pregunta. Adelante, Damián. Sí, ¿qué tal? Una duda que me surgió, cuando nosotros tenemos que identificar la fuente de ruido, ¿a qué nivel de detalle tenemos que llegar? Por ejemplo, tenemos una máquina que tiene motor... No te veo, Damián. ¿Podés encender la cámara? Es capaz de un problema que tengo con la computadora. ¿Se escucha por lo menos? Sí, sí. Sí, se me apagó se me apagó la video. Por ejemplo, tenemos que identificar el ruido de una máquina. Y en la máquina tendría, por ejemplo, un motor, tiene... Ahora se te cortó todo. Empieza el movimiento que tiene su fricción y distintas complejidades de elementos. Cuando es el mecanismo interno o es más global. Contestale vos, Esteban. Yo lo escucho en forma global. Sí, sí. No sé vos, Esteban, cómo... Sí, no, está bien, en forma global, digamos. No hace falta que uno desmenuce, digamos, todas las partes de una máquina, digamos, ¿no? Aparte, en general uno estaría mismo en el campo haciendo ese tipo de análisis inicialmente. Ya si uno entra a ese detalle es porque primero puede actuar de alguna manera, o segundo también porque, bueno, quiere realmente conocer cuál es la subfuente en ese caso, digamos, ¿no? La parte de esa fuente de ruido que es la que genera el ruido, bueno, y yo se voy a pudiera acá, actuar de alguna forma. Perfecto. Damián, imagínate, ¿viste alguna vez un balancín? Sí. Bueno, el balancín normalmente se pone en marcha a la mañana y se apaga a la hora de comer y se acciona con el pedal y ahí baja la herramienta, el pisón y hace, no sé, si tiene que hacer no me sale ahora, un perforado, un punzonado, y ahí se produce todo un ruido que viene normalmente acompañado de vibraciones, porque hay un arrancamiento de un pedazo de chapa y yo le estoy sacando, la estoy perforando, la estoy doblando. Ese balancín, si está prendido, normalmente yo me lo imagino, por ahí la percepción auditiva mía, me he dedicado, he tenido algunos antecedentes de musicales y todo, pero no sé cómo escucha cada uno de ustedes, por eso te digo, es percepción de simple ingeniero, a ver qué es lo que hace ruido. Normalmente un balancín tiene un campaneo, din, 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 que eso vos lo podés medir en marcha y por ahí te va a tirar unos 78, 80 decibeles. Pero cuando hace el corte, por ahí te hace un pico de casi 87, 90, dependerá cómo está seteado ese balancín. Entonces ahí tenés un montón de cosas para caracterizar, que por ahí no depende del motor, no depende de la transmisión y depende del conjunto de la máquina que vos tenés que caracterizar. Entonces, ahí lo que vas a tener que ver es, y bueno, a ver, este balancín, ¿cuál es el promedio, el estándar promedio de cortes que se mandan? Y tenemos que hacer 200 piezas por hora. Entonces vos tenés que tratar de medir en una condición del balancín donde vos integres en 5 o 10 minutos o el tiempo que vos definas, ese tiempo de trabajo con el tiempo de
de no trabajo de corte de la máquina. Entonces eso es caracterizar. Después te podés encontrar, por ejemplo, con una mesa de una sierra circular que te corte madera. Cuando corta la madera hace un ruido, cuando está en vacío hace otro. Y cuando la apagaste hace otro. Entonces, la complejidad puede ser muy alta y vos tenés que resolver, que es lo que habitualmente está aprendido, pero ya estás pensando en que la integración en 8 horas del nivel sonoro continuo equivalente puede no superar los 85 decibeles. A menos que tengas exposiciones de 95 decibeles de corto periodo de tiempo, con lo cual tenés que tratar de identificarlo, porque vos tenés que conocer cómo es el proceso de la empresa. Entonces vos por ahí podés decir, no, acá en esta estación no pasa nada. Sí, pero a primera hora de la mañana se pusieron en marcha las máquinas que hicieron la primera parte del proceso y todo eso generaba 100 decibeles. Y vos te lo viste. Entonces vos tenés que tratar de caracterizar ese proceso productivo, las máquinas y la exposición. Perdón por la extensión del... Sí, me parece que justo se le ha cortado. Pero bueno. Sí. Por ahí para agregar... estamos grabando igual. Sí, Sí, ya dejo. Lo importante de esto también es que una vez que uno identifica esa fuente de ruido, que serían los primeros pasos iniciales, con una medición uno certifica de alguna manera si esa fuente de ruido me está afectando al oído del trabajador, y en base a eso sí después puedo desmenuzar qué pasa con ese proceso. Si puedo mejorar o puedo optimizar ese proceso de tal manera de poder disminuir esa emisión. Pero bueno, en este caso solo les pedimos que identifiquen las fuentes, que de alguna manera identifiquen a algún trabajador que esté afectado, ¿sí? Que esté expuesto. Y una segunda etapa sería esa, ¿sí? Claro. Saber bien qué pasa con ese proceso productivo para ver de qué manera puedo disminuir esa dosis. Perfecto. Pamela tiene una pregunta. Sí, en realidad iba más orientada por el trabajo práctico del módulo 2, que hice una pregunta por la plataforma, porque justamente